medias, mesodermo lateral, células de la cresta neural y lo que corresponde a la coda centrodérmica. Los que originaban los ojos, los oídos, ya lo vamos a ver. Y a todos ellos, ¿no? Para todos ellos existen ganglios sensitivos, ¿no? Que inervan. En este caso sería acá el 5, el 7, el 9 y el 10. Entonces, tenemos que el aparato faríngeo inicia su embriología en la 4ª semana aproximadamente, pregunta de sangre. Rodea ventralmente a todo lo que corresponde a la faringe primitiva y va a estar compuesto este aparato faríngeo de los arcos faringios, las bolsas faringias, los surcos faringios y las membranas. ¿Ya? En sí los más importantes son los arcos, que son los abultamientos, las bolsas que se encuentran en la parte interna, ¿verdad?, del embrión en formación, y los surcos, o también llamados hendiduras faringias, correcto, que se encuentran en la parte externa del embrión. Entonces vamos a verlo en un dibujo. Entonces este es el embrión en formación, ¿verdad? Y más o menos en la 4ª semana, ¿okay?, se van a formar, miren, estos abultamientos. Se van a formar 6, pero el 5º y el 6º son rudimentarios. Pero los primeros 4 son los que importan. A esos abultamientos se les conoce como arcos faringios, ¿sí? Cada arco faringio tiene estos 4 componentes. Un componente nervioso, uno arterial, uno muscular y otro cartilaginoso. ¿Okay? Entonces, si yo hago un corte de este embrión coronal, ¿correcto?, voy a tener esta visión. ¿Okay? Cada abultamiento es un arco faríngeo, ¿sí? Y si nos ponemos o nos ubicamos en la parte interna de este abultamiento, nos encontramos con este tejido en amarillo, ¿no?, que viene a ser el endodermo, ¿sí?, cuyo pliegue, ¿okay?, cuyo pliegue en cada arco faríngeo forma ¿qué cosa? Las bolsas faríngeas. Y al otro lado, en espejo, estamos hacia afuera con el ectodermo, lo que formará mis hendiduras faríngeas. ¿Ok? Hendiduras faríngeas. Doctores atrás, su voz es muy femenina. Sí. Entonces, los arcos faringios tienen 4 componentes. Un componente muscular que va a formar la mayoría de los músculos de la cabeza y el cuerpo. Un componente arterial que va a irrigar estos músculos. Un componente nervioso que va a inervar cada uno de estos músculos. Y un componente cartilaginoso que formará los cartílagos más importantes del aparato maxilofacial. Entonces tenemos el primer arco faríngeo, deriva estos componentes musculares. ¿Okay? Los músculos de la masticación en verde, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo del martillo y el peristafilino. El segundo arco faríngeo derivará lo que está en color dorado. Los más importantes, los músculos de la expresión facial. ¿Okay? El tercer arco faríngeo me dará aquellos músculos que están cerca de la movilidad de la faringe. Por eso están
empiezas con tu anatomía. El primer arco faríngeo tendrá, o se llamará, mejor dicho, cartílago de Necker, pregunta de examen. El primer arco faríngeo se denomina cartílago de Necker, el cual va a tener una parte dorsal y va a tener otra parte ventral. La parte dorsal formará el llamado proceso maxilar. El lado ventral formará el proceso mandibular. Del proceso maxilar derivará estos cartílagos o huesos: maxilar, cigomático, temporal y mandíbula. Y del proceso mandibular derivará el yunque y el marco. Entonces, si yo les pregunto en su examen, el yunque, ¿de qué arco faríngeo deriva? Del primer arco faríngeo. ¿Es verdad que el martillo proviene del cartílago de Reicher? Falso. Proviene del martillo. ¿Okay? Cualquiera de estas preguntas puedo hacer. El segundo arco faríngeo también se le denomina cartílago de Reicher. Y deriva de él el estribo, la apófisis estiloides y toda la parte superior del hueso hioides. Pregunta de examen. Toda la parte superior del hueso hioides deriva del cartílago de Reicher. Y del tercer arco faríngeo pues derivará lo que queda del hueso hioides, o sea, la parte inferior del hueso hioides. Como les decía, el quinto y el sexto arco son rudimentarios, pero si lo juntas con el último arco, que viene a ser el cuarto arco faríngeo, todos estos formarán todos los cartílagos que cubren y protegen a mi laringe. ¿Cuáles son estos? Tiroides, lingoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme. Muy bien. Pregunta de examen. ¿Correcto? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los derivados cartilaginosos de cada arco faríngeo? Lo tienen que saber. ¿Sí? Así como les dije, ¿se acuerdan que el cuadrito del neurocráneo va a venir? Lindo, ¿verdad? Muy bien. Bolsas faríngeas. Las bolsas faríngeas son aquellos pliegues o remanentes que se ponen o que se encuentran, mejor dicho, en el interior del embrión en formación. Por ende, estas bolsas faríngeas están formadas de endodermo. ¿Okay? Están formadas de endodermo. La primera bolsa faríngea se va a unir mucho y se va a poner en contacto prácticamente con la primera hendidura faríngea. Debe haber por acá un ejemplo. Eso. Cada abultamiento es un arco faríngeo. ¿Okay? Y estos repliegues entre arco y arco, ¿correcto?, se van a llamar, si estamos en la parte interior del embrión, se van a llamar bolsas faríngeas. Y lo forma el endodermo, es el tejido que lo forma. Si estamos en la parte exterior del embrión, lo formará el ectodermo. Estas estructuras se conocen como hendiduras faríngeas. Algunos libros lo llaman surcos también. Bueno, yo lo llamo hendiduras. Entonces, la primera bolsa faríngea, miren acá, se canaliza tanto que llega a unirse hacia el otro extremo, llega a estar muy en contacto con la primera hendidura faríngea. ¿Ok? Entonces, esto ustedes acuérdense que tiene que dar la misma estructura. La primera bolsa faríngea tiene que tener un sentido de relación con la primera hendidura. Si estamos hablando de la parte externa del embrión, la primera hendidura me dará todo lo correspondiente a la parte externa del oído. Por ende, la primera bolsa, ¿qué me dará? La parte más interna del oído. ¿Okay? Entonces
dorsal forma el oído medio, la cavidad timpánica. Y la parte proximal, la trompa de oído. La segunda bolsa faríngea formará las amígdalas palatinas, que no tienen realmente una función. Y la tercera y cuarta bolsa faríngea formarán dos estructuras distintas. La tercera bolsa forma la paratiroides superior, timo, y la cuarta bolsa, la paratiroides superior. ¿Cómo se pueden acordar acá? Fácil. En su esquemita, ¿okay?, que dibujen en su casa, van a ver acá. La segunda bolsa faríngea se forman las ramitas palatinas y la tercera bolsa formará dos estructuras, la paratiroides inferior y el timo. Y la cuarta formará ¿qué? La paratiroides superior. ¿Okay? Y ustedes acuérdense que acá se va a dar un movimiento en X. Acá se va a dar un movimiento en X. ¿Por qué? Porque anatómicamente lo normal es que la paratiroides se llama superior pues porque queda arriba. ¿Okay? Y la otra paratiroides inferior tiene que quedar por debajo de esa. Entonces, se forma embriológicamente en una ubicación distinta a como queda anatómicamente. Entonces, siempre cuando le pregunten yo en el examen, la paratiroides inferior deriva de la cuarta bolsa faríngea, ¿verdadero o falso? Falso. Porque acuérdense que hace un movimiento en X. Si es un movimiento en X, significa que la inferior sube, perdón, la inferior baja y la superior sube, ¿correcto? Si se acuerdan de ese movimiento en X, no se van a confundir. Doctora, pero si yo pensaba que la paratiroides inferior, como que la inferior deriva de la cuarta. No. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen, por si acaso. Y la quinta bolsa faríngea es rudimentar. ¿Okay? Y luego terminaremos hablando de las hendiduras faríngeas, que también son cuatro, ¿no? Pero que es mucho más fácil porque solo la primera es la que forma el conducto auditivo externo y todas las demás se unen y forman una estructura. ¿Cómo se llama? Seno cervical. ¿Okay? Que es netamente una relación anatómica, una ubicación anatómica, no tiene función específica. Muy bien, y nos encontramos hablando de la parte externa, o mejor dicho, ¿qué capa? El ectodermo, ¿correcto? Es el Muy bien, una vez que hablamos de eso, vamos a hablar, estamos en el aparato maxilofacial, tendríamos que hablar también de la inmunología de la lengua. ¿Okay? Esto es importante. La lengua deriva, ¿ya?, también de procesos musculares, ¿no?, de los arcos faríngeos. Y vamos a dividir en dos anatómicamente a la lengua. Uno será el cuerpo de la lengua y otro será la raíz de la lengua. Entonces, el cuerpo de la lengua, como ven en el esquema acá, es toda esta estructura que está en verde, ¿ya? Y lo forman dos protuberancias laterales y una protuberancia medial, la cual tiene un nombre propio, que la doctora le gusta tomar con nombre propio, la cual se llama tubérculo linfático. ¿Okay? Todo esto deriva del primer arco faríngeo. Todo lo demás, ¿correcto?, derivará del segundo, tercer y cuarto arco faríngeo. La segunda eminencia o protuberancia medial también tiene nombre y se llama cúpula o eminencia hipobranquial. Entonces, se unirán estas tres estructuras, las dos laterales y la primera medial, y formarán ¿qué? El cuerpo de la lengua. Luego, anatómicamente, se forma un
cual deriva de la segunda eminencia o prominencia o protuberancia medial, llamada cúpula o eminencia hipográfica. Por debajo de estas dos estructuras se forma un bulbo, ¿correcto? Al cual se le llama epiglotis. ¿Ya? Por dentro de este bulbito se va a formar un orificio, un huequito, al cual se le llama orificio laríngeo. Y a los lados, en las bases de ese orificio laríngeo, vamos a tener los aritenoides. Vamos a tener los aritenoides. Muy bien. Pregunta de examen entonces, embriología de la lengua. La glándula tiroides se forma en un primer momento en el piso de la faringe, ¿okay? Entre el tubérculo impar y la cúpula, o sea, entre la primera estructura medial de la lengua y la segunda estructura medial. Y allí se va a formar una proliferación de epitelio. Esa va a ser la glándula tiroides. Pero esta no se va a quedar allí, va a descender, ¿okay? Por delante de toda la faringe, la primera parte de lo que corresponde al tubo digestivo primitivo. Va a ir bajando por ese lado, ¿correcto? Y al momento que va bajando, va dejando en su migración un conducto llamado conducto tiroides, el cual normalmente tendría que desaparecer. ¿Okay? Al avanzar el desarrollo, va a descender por delante del hueso yoides, es decir, a nivel del tercer, cuarto arco faríngeo, ¿se acuerdan? Hueso yoides. Y va a ubicarse específicamente frente a la tráquea. Allí va a ser su ubicación final. Y allí va a terminar, cuando se ubique allí, va a terminar su embriología. Vamos a repasarlo por aquí. La glándula tiroides se forma en un primer momento con una proliferación de tejido entre el tubérculo impar y la cúpula. ¿Okay? Acá, en esta estructura, en el surco terminal. Pero allí no se va a quedar, va a ir bajando por delante de la faringe, formando el llamado conducto tiroglósico. Su posición final, ¿no?, va a ser delante de la tráquea, va a pasar por delante del hueso yoides y de algunos cartílagos laríngeo y va a llegar a ponerse por delante de la tráquea. Cuando llega a ponerse allí, se divide, se forma el istmo y no va a ser solamente una sola estructura, sino la glándula tiroides se formará como anatómicamente la conocemos, con dos lóbulos y un istmo que los une. ¿Okay? Y aquí va a finalizar su embriología a nivel de la séptima semana. ¿Okay? Séptima semana va a finalizar su desarrollo. Muy bien. Hablemos de la cara. A finales de la cuarta semana va a aparecer unas prominencias a nivel ventral de ese embrión. Y esas prominencias se van a ir diferenciando gracias a las células de la cresta neural que llegan allí para activar esa diferenciación. Todas estas prominencias se van a ir diferenciando alrededor de una estructura llamada estomodeo. Silencio por atrás. Y ahí están sacándose 11, 10. No entienden por qué. Prominencias de la cara. ¿Cuáles son? La primera y la más grande, la frontonasal, en esta flecha morada. Luego tenemos a los lados laterales dos prominencias maxilares y por debajo de estas dos prominencias mandibulares. Todas
forma por 5 estructuras o las 5 prominencias de la siguiente manera. El puente de la nariz, que es lo que está más cerca a las cejas, lo formará la prominencia frontonasal. El dorso de la nariz y la punta lo formará la unión de los maxilares, también llamadas prominencias nasales mediales. Y las alas de la nariz, lo que queda fuera de la nariz, va a conocerse, o mejor dicho, va a ser el resultado de la unión de las maxilares, o los maxilares con los mandibulares. Esos forman las prominencias nasales laterales. Entonces, pregunta de examen. La nariz se forma a partir de 4 prominencias. La frontonasal, las nasales mediales, que son 2, y las nasales laterales, que también son 2. ¿Ok? Muy bien. Por dentro de la cara, así como se va uniendo esto por fuera, por dentro de la cara vamos a tener otra estructura que se forma. ¿Cómo se le conoce? El paladar, ¿verdad? Y vamos a tener 2 tipos de paladar. Esto ya lo han visto, ¿verdad? El paladar blando o secundario, que es el que más al fondo queda cerca a la úvula, ¿ok? Y el paladar duro o primario, que es el que más cerca queda con los dientes, ¿correcto? Con la estructura ósea que tenemos. Entonces, el paladar primario lo forma lo que conocemos como segmento intermaxilar. ¿Ok? El segmento intermaxilar tiene 3 componentes. Un componente de dientes, ¿correcto? También se le llama palatino. Maxilar superior, un componente labial que corresponde a los labios, un componente mucoso que corresponde al componente palatino. Estos 3 forman el segmento intermaxilar y este forma el paladar primario o duro, sinónimo. El paladar blando o secundario, que es el que queda al fondo, se forma por la unión de las crestas palatinas, ¿ok? Por la unión de las crestas palatinas, que son estas que está acá, procesos palatinos, las crestas palatinas. ¿Y qué pasa cuando falla la unión, ¿no?, de estas estructuras y vamos a tener una alteración a nivel del paladar, ya sea blando o duro, o primario o secundario? ¿Cuál es la patología que encontramos en los pacientes de tipo congénita? ¿Cómo se llama? Paladar hendido, fisura palatina, ¿correcto? Y que hay de muchos tipos, ¿verdad? Puede ser solo anterior, puede ser anterior y posterior, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con el pronóstico